De actualidad. Una alegría, como siempre, recibir en Radio Sefarad a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Igualmente, una alegría estar en Radio Sefarad, como siempre. Esteban, en este caso te hemos llamado, te agradecemos que estés siempre al otro lado del teléfono o aquí en nuestro estudio atendiéndonos. Queremos hablar contigo de dos cosas, de cómo se ha celebrado el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, cuáles son las reivindicaciones que se han hecho por parte de Movimiento contra la Intolerancia, de la Federación de Comunidades Judías de España, y también aprovechamos, Esteban, para hablar del informe Raksen que alerta del crecimiento del discurso del odio y el avance de la xenofobia en nuestro país. ¿Por qué tema quieres empezar? Pues empezamos por el Día Europeo, por las víctimas, que es con quien hay que rendir homenaje continuamente. Bueno, la verdad es que estamos bastante satisfechos porque hemos celebrado este día en varias capitales, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Valencia, luego también en las redes sociales. Habíamos planteado la historia de este día, la gente lo tiene que conocer. Es una rememoración de las víctimas, un recuerdo de las víctimas del 22 de julio del 2011, cuando un asesino neonazi, Breivik, en Utoya, en Oslo, Noruega, se lió a disparar a mansalva a un montón de adolescentes y jóvenes que celebraban un encuentro intercultural y defendían la diversidad, la tolerancia, los derechos humanos. Bueno, hizo una masacre, mató a 76 personas. Nosotros lo que hicimos, aparte de la movilización inmediata y la respuesta, la condena y demás, pues es iniciar un trabajo, una campaña en el ámbito del Consejo de Europa para que se reconociera por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa este día como Día Europeo de todas las víctimas de crímenes de odio. Y en el 2014, 3 años después, lo conseguimos. Y a partir del 2014, pues venimos haciendo esta rememoración, este recordatorio, que además tiene mucha filosofía, mucho espíritu, mucho fondo moral con el recuerdo del Holocausto, de la Shoah. Nosotros siempre lo mencionamos, porque este en definitiva era un nazi que quería anticipar también una guerra civil en Europa, ¿no? No era un loco, al principio dijeron que era un loco, no, era un fanático neonazi. Y bueno, pues ahí hemos celebrado este día y hemos aprovechado lógicamente para reivindicar, como tú muy bien dices, cada vez que tenemos la oportunidad de reivindicar, así lo hacemos. Y hemos preciso la ley integral contra los delitos de odio como estaba mandado. Es decir, hasta que no tengamos una ley integral contra los delitos de odio, nuestra boca no se va a callar. Bueno, y después tampoco, Después seguiremos por otros objetivos. Pero hay que aprovechar y decirle a todos los grupos parlamentarios, así lo hicimos en el acto de Madrid, donde vino además el presidente de la Comunidad de Madrid, el presidente Garrido. Ángel Garrido. Y bueno, pues fue un día en ese sentido bastante importante en cuanto a apoyo institucional. Pero lo interesante, a mi modo de ver, es la gran participación social, del movimiento asociativo, además de las víctimas, porque ahí había víctimas de nuestro país, de personas que han sido asesinadas por racistas, por neonazis y bueno, víctimas de inmigrantes, víctimas, personas sin hogar, etcétera, y ahí estaban presentes, ¿no? Y el conjunto de asociaciones, pues muy bien, intervinieron las más significativas por la Red Cívica contra el Antisemitismo y también por la Federación de Comunidades Judías. Intervino Carolina Eisen, ya le cambié el nombre. Bueno, eso es muy habitual en mí. O sea, voy cambiando y acabo de mencionar, querida Raquel. Y bueno, pues el tema es que lo hizo muy bien, llegó a mucha gente, fue una intervención concisa y de eso es lo que se trataba, de en intervenciones concisas, directas, plantear los riesgos y los problemas. Riesgos como el crecimiento del antisemitismo, el crecimiento de la intolerancia en todas sus manifestaciones.
Y en eso consistió el día en Madrid, pero también hubo en Sevilla, como digo, en Málaga, en Valencia, en distintos sitios, ¿no? Y yo creo que este año nos podemos dar por satisfechos, pero este año. El año que viene lo vamos a hacer todavía mejor. Seguro que sí, Esteban. Recordamos las palabras de Carolina Eisen, directora de la Federación de Comunidades Judías de España. Creo que se refirió, entre otras cosas, a ese nuevo antisemitismo disfrazado de anti-israelismo. Pues sí, hizo unas referencias. La verdad es que abordó muchos temas, ¿no? Y abordó el tema de las redes sociales y el antisemitismo sempiterno, que siempre está ahí, pero sí habló en especial también de este nuevo antisemitismo que se disfraza de anti-israelismo y que además incluso pues hay mentes que se creen que son mentes de bien, pues que compran esa idea, ¿no? Y es oportuno mencionarlo y señalarlo allí donde la diversidad de gentes pues hace importante que eso se escuche, porque cada uno está metido en su mundo y su problema y no ve otras dimensiones. Y siempre decimos que cuando avanza la intolerancia por un lado, acaba arrastrando a todo lo demás. Y en este caso, si avanza por el lado del antisemitismo en Europa, que se está viendo de una manera muy significativa, pues acaba arrastrando el antigitanismo, acaba arrastrando la xenofobia, acaba creciendo todos los problemas, ¿no? Y en esa perspectiva intervino Carolina. Esteban, ¿te parece que el antisemitismo es uno, si no el primer delito de odio de la historia? Bueno, yo siempre he dicho que además el antisemitismo es el termómetro de la intolerancia. Y si queremos valorar cómo está la sociedad, hay que fijarse bien en el antisemitismo precisamente por esa circunstancia histórica, ¿no? Desde siempre ha habido un chivo expiatorio que ha sido el judío, la persona judía, bien como pueblo, bien como persona, como individuo, pero siempre ha habido un chivo expiatorio. Y claro, a lo largo de la historia podemos comprobar la existencia de numerosos crímenes de odio, que han sido crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que estos términos son nuevos actualmente, ¿no? El término crimen de odio se aprobó en el 2003, en el marco de la OSCE, pero la pregunta que hay que hacerse es esa que acabas de hacer tú. ¿Es que no existieron antes crímenes de odio? Pues sí, existieron crímenes de odio porque en definitiva es matar a una persona o lesionarla o atacarla por lo que es, no por lo que hace. Hay muchas veces el debate jurídico que se pierde en no querer ver la esencia. Y allí mismo yo explicaba que la esencia de esto es cuando tú atacas a una persona o cuando se produce ese ataque a una persona por lo que es, por ser judío, por ser negro, por ser musulmán, por ser gay, por ser de un país, de otro, en fin, por lo que es, no por lo que ha hecho. Entonces ahí estamos ya ante el crimen de odio y eso es muy viejo, tan viejo como la humanidad. Esteban, tiene muchos menos años, pero sigue siendo importante. Ya se ha establecido como una referencia el informe que emite Movimiento contra la Intolerancia, el informe RACSEN. Háblanos del informe de este año. ¿Cuáles son las principales conclusiones y, como siempre, vuestras reivindicaciones? Sí, pues mira, dices bien que se ha constituido como una auténtica referencia. La verdad es que lo empezamos a realizar en 1995, cuando negaban la realidad. Institucionalmente se decía que nosotros denunciábamos a lo mejor violencias, crímenes, asesinatos que se habían producido por racistas, por neonazis, y nos decían que no, que eran violencia juvenil, violencia callejera, le quitaban importancia. Entonces pusimos en marcha este informe, al principio de una manera muy artesanal, sin medios algunos, y para demostrar que había una continuidad de los hechos, que no eran hechos aislados, inconexos, que no tenían nada que ver, sino que eran producto precisamente o bien de organizaciones o bien de comportamientos individualizados, pero que obedecían a la misma lógica de esa intolerancia, ¿no? A lo largo de los años se fue cristalizando y hemos llegado a después de tanto, donde la gente lo puede descargar. Se mete, por ejemplo, en la página InfoRaxen, ahí tendrán muchas noticias y también
los materiales, y se mete uno en InfoRasen 2018 y se puede acceder. Este año está muy nutrido, habla de fanatismo, de radicalización, de extremismo, está señalando este problema, un problema creciente. Este año también por primera vez introducimos elementos como la hispanofobia y la catalanofobia, que está haciendo tanto daño en nuestro país, y lo que sí, pues hemos recogido un 20% más de sucesos, con lo cual lo que podemos concretar es que el discurso de odio xenófobo crece en las redes sociales, pero también los hechos de odio, los crímenes de odio, los delitos de odio crecen en la calle. En esencia, esto viene a decir el informe Rasen, nada más que muy documentado y muy amplio, pero luego hay un tirón de orejas a las instituciones. Y es que si no ponen medios, no hay remedios. Nos gustan mucho los refranes, y lo mismo que decimos que la libertad de expresión y la libertad de información no puede convertirse en libertad e impunidad de agresión, de cara a que se sancionen este tipo de conductas, también decimos que si no se ponen medios, se diseñan políticas, se plantean leyes, se ponen recursos, pues no hay remedios. O sea, sin medios no hay remedios. Yo creo que esto la gente lo puede retener en la cabeza, y a cualquier político, en cualquier lugar, hay que exigirles los límites de la ley, para que no permitan los abusos que se hacen siempre contra personas y colectivos vulnerables y de violación de derechos humanos. Y luego también hay que pedirles compromiso, pero compromiso real, que se invita a que se trabaje en educación. Por ejemplo, el paso que se estaba dando en educación, en formación frente al antisemitismo y en educación sobre el Holocausto, pues eso hay que mantenerlo en el sistema educativo. Entonces vamos a ver el nuevo gobierno si no se equivoca y es capaz de mantener las líneas que habíamos ido conquistando, porque nadie nos lo ha dado. Todo eso lo hemos ido conquistando desde las distintas asociaciones y tejido implicado en los temas, ¿no? Uh-huh. Un trabajo que siempre admiramos y os agradecemos, Esteban. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Pues mira, estoy francamente inquieto por la ola de xenofobia que hay en Europa, y lo que está pasando en estos momentos en Ceuta y en el sur de España y demás, pues también me tiene inquieto, porque hay una doble dimensión. Por un lado, humanitaria, no podemos dejar que la gente muera en el Mediterráneo, pero por otro lado hay que ser conscientes de que tenemos un problema muy grave con las mafias, los traficantes y la gente, y hoy, en el día de hoy, pues hemos visto un asalto feo, muy feo. Yo no lo había visto en 30 años, donde se ha arrojado cal viva y donde se han utilizado unos medios violentos que no los había visto. Entonces, esto ayuda a polarizar, nos va a crecer la xenofobia, nos van a crecer los racistas, y bueno, el gobierno tiene que ser firme y hábil para lograr, por un lado, ayuda humanitaria, pero por otro lado, que esto no se desborde y que no dé pie también a los racistas y a los xenófobos, y a estos hay que mandarles claramente un mensaje de que las leyes del Estado de Derecho están para cumplirlas. Entonces, bueno, pues el gobierno tiene que ser firme en un momento difícil como este. Con esa advertencia nos quedamos, Esteban. Te agradecemos, como hemos dicho al principio, mucho que siempre estés atento a nuestra llamada. Agradecerte también y darte la enhorabuena por el trabajo de Movimiento contra la Intolerancia, y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, un placer.